Anuncien a todos los pueblos la gloria del Señor, sus maravillas, a todas las naciones, porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucho gozo y alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 23 de octubre. Así es que vamos a comenzar, pero antes no te olvides que pedimos por los enfermitos. Así es que hazme la caridad de escribir el nombre de aquellas personas que están enfermas aquí debajo. Y el día de hoy te voy a dejar además otra tarea por esa persona que estaremos pidiendo. Contáctale y dile: el Señor tiene la última palabra. No nos desesperemos y Él nos va a hacer un gran milagro. Ánimo, hermano y hermana, no se te olvide, vamos a dar muchísima esperanza a todas las personas que están enfermitas. Recordémosles que Jesús les quiere mucho y que no les va a abandonar. Claro que sí. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres de pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 123, vamos a responder todos juntos: el Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera a todos. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes todos. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Todos, el Señor es nuestra ayuda. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre.
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo para nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber, a embriagarse el día menos pensado, y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá muchísimo más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, el día de hoy el Señor nos dice que no pongamos nuestra vida al servicio del pecado. Y la verdad, quiero contarte algo. Hace más o menos unos 4 años llegó a mi confesionario un joven de más de 30 años, el cual no quería confesarse, sino más bien platicar conmigo. Así es que nos salimos del confesionario y nos fuimos al jardín, y allí comenzamos a platicar. Y él me contó que estaba muy triste porque todo le había salido mal. Me contó que nunca se había preocupado por aquello que era pecado. Desde muy joven comenzó a tomar, sabía muy bien que no era correcto, pero aún así lo seguía haciendo. Además, cayó en el pecado de las relaciones prematrimoniales y luego, como trabajaba en el gobierno, cayó en el pecado de la corrupción. Junto con estos pecados, me contó de otros más y me dijo que cuando era joven, la verdad ni le interesaba estar cerca de Dios y mucho menos saber lo que era pecado. Y me contó que de esa manera llevó una vida muy desenfrenada durante muchísimos años, hasta que la vida le puso un alto. Llegó el momento y él se quiso casar, y así lo hizo, pero lamentablemente las cosas no salieron muy bien, y la muchacha con la que se casó le hizo lo mismo que él hizo a otras parejas y le fue infiel. Y además de eso, cuando se separó, le quitó la mitad de sus bienes y le prohibió que viera a sus hijos. Él estaba totalmente destrozado, no sabía qué hacer, pero aún así siguió adelante. Y lamentablemente, a unos pocos meses de su divorcio, llegó una auditoría a la oficina donde él estaba trabajando y descubrieron que su jefe, él y otras personas habían estado cometiendo actos de corrupción. Por lo tanto, los despidieron y más adelante, en un juicio, los condenaron a 4 años de cárcel. De hecho, este joven apenas estaba saliendo de prisión y por eso estaba yendo a la iglesia. Me he acordado de él porque su propia conclusión fue que todo lo que sufrió fue a causa del pecado, fue que él nunca se interesó por hacer las cosas como decía. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue que me dijo que el pecado es terrible porque destruye nuestras vidas y nos aleja de nuestros seres queridos, además de que nos separa de Dios. Yo me acuerdo muy bien que al terminar esa plática, él me dijo: Padre, vine con usted a platicarle todo esto porque me doy cuenta de que necesito cambiar. Y me dijo:
Ayer hice un juramento y le prometí al Señor ser una persona diferente. Me fui a confesar y ahora estoy aquí contándole todo esto porque usted será mi testigo de la promesa que le hice a Dios. Y me dijo, de hoy en adelante voy a ser una persona diferente. Me voy a esforzar todos los días por hacer las cosas como Dios me manda. Y cuánto me gustaría que tú que estás escuchando este video te des cuenta de que la vida de pecado solamente nos va a traer muchísimas consecuencias. Acuérdate, todos los pecados, su finalidad es destruirnos a nosotros, a nuestras familias y nuestra relación con Dios. Hermanito y hermanita, date cuenta de que la vida junto a Dios es fantástica y el día de hoy te llamo a la conversión. Si sabes que hay pecado en tu vida, cambia, reacciona, enderézate y verás qué bonito te va a ir mejor. Va a haber muchas personas que te van a apoyar y alcanzarás el éxito en esta vida y sobre todo la vida eterna. Cuando el Señor nos llame, ánimo hermano y hermana, hay que hacer una lucha frontal contra el pecado, que no entre en nuestras vidas y en nuestras familias. Vamos a estar al pendiente de hacer la voluntad de Dios siempre y en todo momento. Claro que sí. Y ahora, si me lo permites, déjame darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca, que te llene de mucho amor y te pido de favor que si vas a visitar a Jesús al Sagrario, lo saludes de mi parte, de parte del Padre Sergio. Que Dios te lo pague.